La Casa Blanca ha puesto al Smithsonian Institution, el mayor complejo museístico de Estados Unidos, bajo una intensa presión política al advertir que podría suspender su financiación federal si no se ajusta a las líneas establecidas por la administración de Donald Trump. Uno de los complejos museísticos más grandes del mundo se encuentra bajo presión. El pasado 12 de agosto de 2025, la Casa Blanca expidió una carta formal al secretario del Instituto Smithsonian, Lonnie G. Bunch III, a través de la cual solicita la revisión formal de contenidos y planes de 8 de sus 21 museos. En ella se establece el objetivo de eliminar narrativas divisivas y partidistas y asegurar que valores nacionales, sin ambigüedades, prevalezcan en las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos en 2026. A finales de 2025, Lonnie G. Bunch comunicó al personal del Instituto Smithsonian que, dada la magnitud de los documentos solicitados, la tarea requeriría un tiempo significativo. Pese a ello, el Smithsonian entregó algunos de los materiales solicitados. A través de una carta enviada el 18 de diciembre de 2025, la administración Trump comunicó que los materiales proporcionados eran insuficientes y enfatizó al Smithsonian que el 62% de su presupuesto anual depende del gobierno federal, fondos que están condicionados al cumplimiento total de la orden ejecutiva de marzo. La polémica se remonta al mes de marzo de 2025, cuando el presidente Trump emitió la orden ejecutiva que lleva por título Restaurar la verdad y la cordura en la historia de los Estados Unidos. En ella se establecen las bases legales que exigen que las narrativas históricas, financiadas con fondos públicos, cumplan con la visión del excepcionalismo estadounidense. En este contexto de la política externa y cultural de la administración Trump, cabe recordar que el pasado 7 de enero de 2026, el presidente Trump dio a conocer la retirada de los Estados Unidos de más de 60 organizaciones internacionales y agencias de la ONU, varias de ellas organismos dedicados al patrimonio cultural. Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado, dio a conocer su apoyo a esta retirada masiva de los Estados Unidos de dichas organizaciones, a las cuales calificó como mal administradas, innecesarias y una amenaza para la soberanía y prosperidad de la nación. Agregó que la misma medida se encuentra en revisión para otros organismos. Por su parte, este 13 de enero se vence la fecha establecida por la Casa Blanca para que el Instituto Smithsonian cumpla con la totalidad solicitada de los documentos sobre sus exposiciones. Y no existe certeza de qué sanciones podría enfrentar la institución, dado el incumplimiento. Y justamente para profundizar en el tema, hoy tenemos aquí en el estudio a María Vargo, que es antropóloga social. Le vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Gracias. María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Oye, pues a ver, está todo patas para arriba y estamos muy preocupados, pero queremos platicar contigo para que nos cuentes un poco también la visión que hay alrededor de esta cuestión de la narrativa histórica, ¿no? Y con el motivo de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que acabamos de ver, ¿no? Firmó una orden ejecutiva dirigida al Smithsonian para que lo ponga un poquito más a su modo. Sí. Bueno, esta forma de construir el relato de quiénes somos no es, para mí, no es solo potestad de este tipo de gobiernos o de tendencias políticas que se pueden llamar nuevas derechas o neoconservadurismos, solo que estos grupos en particular tienen su forma de hacerlo, ¿no? Que incluye, por un lado, una selección de quiénes componen ese nosotros, ¿no? Y a quienes se van excluyendo, que es un poco lo que está haciendo acá, ¿no? Tratar de controlar ese discurso de cómo se construye el mito origen o el relato, ¿no? Sobre la nación. Claro. Entonces, ahí incluye, por ejemplo, o suelen haber tendencias que esto es global, ¿no? Es como algo transnacional, no es solo algo que está sucediendo en Estados Unidos, sino en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, que tienen estas tendencias políticas también, que seleccionan muy particularmente grupos que identifican como una amenaza, como un peligro, como una otredad, lo afro, lo latino, el islam inclusive, ¿no? Claro. O sea, étnico, racial, pero también religioso, y que exacerba algunos aspectos también ligados a formas de construir ese relato histórico de la nación
medio retro, ¿no? Claro. Como del principio de la construcción de los Estados-nación. ¿Y por qué hay un empuje tan fuerte hacia este lado de buscar construir narrativas o dejar muy en claro cuál es la narrativa de una postura política o de un gobierno en particular? Bueno, el plano de la cultura o de lo simbólico, del decir quiénes somos, es como una declaración de principios, ¿no? Es algo ideológico. Acá hay algo para mí que es como más general, que es esto que estos grupos llaman hoy la batalla cultural, ¿no? Que no tiene que ver solo con cómo nos contamos a nosotros mismos, cómo decimos quiénes somos y quiénes no son nosotros, ¿no? Cómo excluimos y cómo incluimos, cómo generamos pertenencia e identidad, sino que también eso se manifiesta como en otros espacios u otros aspectos. Una postura socioeconómica, por ejemplo, o un deseo de construir un orden socioeconómico, una visión sobre cuál es el rol del Estado, qué queremos que el Estado haga y qué no haga, qué es el Estado, con eso también a qué financiamos, qué no financiamos, ¿no? Qué seleccionamos como parte de esa nación o de ese gobierno, de ese Estado, y también toda una agenda que está muy marcada, me parece, que es de índole moral sexual, por ejemplo, ¿no? Claro. En oposición a agendas que primaron en otros momentos o que priman en otras posturas políticas. Y bueno, muy reactiva, me parece, ¿no? Como esta batalla cultural es respuesta, es reacción a algo que impera en otros lados o que imperó en otros momentos, no solo en los principios que promueven, sino también en las formas en que lo hacen, ¿no? Esta cosa de reivindicar lo políticamente incorrecto. Por ejemplo, un uso del discurso, un uso determinado de las plataformas digitales, ¿no? Como así medio bullier de alguna manera, ¿no? Sí. Disfrazado además como de libertad absoluta, ¿no? Que eso también es parte de una narrativa. Sí. O sea, confundir la libertad con la transgresión y la violencia, ¿no? O sea, que es bien complicado también vivir en un mundo en el que todo mundo tiene derecho a ser violento exacerbadamente, ¿no? Y bueno, en ese sentido también lo que decías un poco con esta cuestión del presupuesto, ¿no? Como una asfixia financiera para editar el pasado, para editar la historia, ¿no? Como si no cumples con lo que te pido, no va a haber esa feria, entonces te vas a ver en problemas, ¿no? Sí, eso... El problema es, bueno, primero que no solo se reduce al ámbito de la cultura o de la selección de qué financio y qué no, y cómo con eso, construye un proyecto de país, se da en el ámbito de la ciencia, se da en el ámbito de la educación, se da en el ámbito de lo artístico, en general promoviendo, por esto decía, lo del orden socioeconómico, modelos, no sé, más extractivistas, más utilitaristas, en detrimento de cosas que parecen inútiles o que no son aplicables tan gráficamente. Por eso la ciencia básica, por ejemplo, inclusive está desfinanciada. En el ámbito de las artes pasa lo mismo, ¿no? Como también porque justamente muchas veces esos ámbitos discuten estos modelos que promueven, ¿no? Desde estos lugares. Y además me parece que hay algo que es que no es solo un desincentivo, si se quiere, a construir ciertas cosas solo desde lo financiero, sino también desde lo represivo. Entonces, en otros momentos, por ahí con un funcionamiento más cómodo de la democracia, de alguna manera, había mecanismos para contrarrestar eso. O sea, si no te financiaban, vos podías manifestarte, esa manifestación, pero generaba cierto ruido, ese ruido hacía que esas demandas fueran atendidas, pero hoy no solo hay como una asfixia financiera, como decías vos, sino también que vos salís a pedir algo o a manifestar algo y hay represión estatal, ¿no? Entonces... Y a la luz de todo esto, para ir un poco concluyendo, María, y de agradecerte infinitamente que estés aquí en Culturas 22, ¿cómo ves el panorama? Dadas esas circunstancias, pareciera que estamos un poco atados de manos, ¿no? Yo creo que sí, lamentablemente. Supongo que eso hay que construirlo con distintos actores que somos quienes conformamos la sociedad, sabiendo que hay sectores de poder, uno de ellos el Estado, que van a tirar más fuerte quizás, pero por ejemplo desde el lado de la cultura, las artes, la ciencia, la educación, y particularmente el de la academia, que es donde yo trabajo, digamos, evidentemente hay que tratar de generar mecanismos de acercamiento a la sociedad que hagan que tengamos más credibilidad o que estas cosas que a nosotros y a nosotras nos parecen valiosas
que el resto de la sociedad civil, por ejemplo, también las reciba de esa manera, ¿no? Porque si no es como cada quien defendiendo su nicho, ¿no? Pero sin contemplar que por ahí hay otras necesidades también, ¿no? Como unir un poco, transmitir, ser como un poco más cercanos también, me parece. Ya. María, muchísimas gracias por venir a platicar aquí conmigo a Culturas 22. Un aplauso de nuevo, por favor. No, oigan, aplaudan bien. María, mil gracias.